Chicos, buenos días, les saluda el profesor Manuel y este es el curso de biología. Saben, hoy día estuve pensando en algo muy curioso. Si nosotros tenemos la capacidad de excretar, es decir, que nuestra sangre pasa por los riñones para filtrarse, poder absorber lo último que se pueda y de ahí desechar mediante la orina lo que no nos sirve, ¿los animales también tendrán este sistema? ¿Y saben qué? Descubrí que cada animal en específico tiene una manera de excretar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, primero descubrimos que existen el sistema, vamos a llamarlo como si fuese el sistema excretor, ha ido evolucionando de acuerdo a cada especie. ¿Cómo es esto? Que los animales más primitivos, es decir, nosotros somos seres complejos porque tenemos muchos sistemas, tenemos la razón, entonces es como que nosotros, los seres humanos, hemos llegado a un punto máximo de la evolución por el momento, porque quizás sigamos evolucionando. Pero hay seres vivos que están todavía en el punto de inicio de la evolución. Y así como esos seres vivos están en el punto de inicio, sus sistemas también están en un punto de inicio. Y ese es el caso, por ejemplo, de los protonefridios, que es el inicio de un sistema excretor. Bien, en los protonefridios lo tienen los platelmintos. ¿Qué eran los platelmintos? Eran los gusanos planos. Bien, ¿cómo funciona su sistema urinario, su sistema excretor? Hay unas células que se encargan de filtrar su sangre. Recuerda que en tu caso, nosotros los seres humanos, la sangre pasa por el riñón y el riñón es como un colador donde se queda lo bueno, no, perdón, vamos a entenderlo así, es un colador y en ese colador se va a quedar las piedritas o cositas que no necesitamos y va a pasar el agua que puede volver a ser reabsorbida. Y esas cositas que no necesitamos son eliminadas mediante la orina, porque hay agua también que tiene que diluirse con esas piedritas para poder eliminarlas. En este caso, las células cumplen esa función del riñón, de filtrar la sangre, porque estamos hablando de sangre, y de ahí sea eliminada mediante un poro. Nada más. Por ser el primer ser vivo con un sistema primitivo, es a nivel de su célula. Luego este sistema fue evolucionando y llegamos a los metanefridios. Esto es típico de los anélidos. Recuerda, anélidos, los gusanitos. Bien. Donde se crea un nefrostoma. ¿Qué es un nefrostoma? Es el lugar por donde va a ingresar el agua en el cuerpo del animalito, en este caso del anélido. El agua ingresa, recorre toda esta curva que es como la vejiga, y aquí en esta curvita es donde se hace la colación, donde se empieza a colar la sangre. Y finalmente hay un poro por donde tienen que orinar. En este caso se llama nefridiporo. ¿Ven? Aquí habían células, pero aquí ya hay un tubo especializado que se encarga de la filtración de la sangre. Pero esto siguió evolucionando. Y es que llegamos ahora a los tubos de Malpighi. Esto es típico de insectos, por ejemplo las abejas. ¿Qué sucede aquí? Está el intestino y viene la cloaca. Es como que estuviese nuestro intestino grueso y de ahí viene el ano, que es la parte final del intestino grueso. Pero en el intestino hay huequitos y esos huequitos, miren, ve, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tubitos. A estos tubitos se les llama tubos de Malpighi. La sangre ingresa por esos tubitos y se filtra. Se cuela la sangre en esos tubitos. Bien, vamos viendo cómo va evolucionando y ya van empezando a crear órganos
que van a ayudar a una mejor filtración. Aquí eran células, aquí era el tubito, aquí ya son tubos especializados llamados tubos de Malpighi. Luego tenemos las glándulas verdes o antenales. Esto todavía siguió evolucionando y esto es típico de crustáceos. Todo esto es la glándula verde. Aquí en esta glándula pasa la sangre y hay todo un laberinto por donde la sangre tiene que pasar. Pero en todo ese laberinto es donde se empieza a colar la sangre, como les había comentado. Luego lo que nos sirve es depositado en la vejiga y finalmente sale por un nefridíporo. ¿Dónde habíamos escuchado nefridíporo? Aquí también, en los metanefridios. Bien, y ahora esto también siguió evolucionando un poquito más hasta llegar a las glándulas coxales, que son típicas de los arácnidos. Estos arácnidos, la sangre se filtra en estas glándulas como la letra E, que son las glándulas coxales. Pasa por la vejiga y finalmente sale por el nefridíporo. Bien, recuerden, ya existe desde siempre una salida de esta excreción, de esta orina que se forma. Bien, todo esto es de animales invertebrados. ¿Qué eran animales invertebrados? Aquellos que no tenían huesos. Pero en los animales vertebrados ya se empieza a ver la presencia de los riñones, de los que tú y yo tenemos. Pero, ojo, recuerda que en animales vertebrados estamos hablando de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que son los 5 vertebrados. Y no los 5 tienen los riñones que nosotros conocemos. Recuerda que tú, por ser un mamífero, tienes los riñones más desarrollados. Pero ¿tú crees que tus riñones se parezcan al del pez? Vamos a descubrirlo. Los vertebrados presentan riñones, pero estos riñones también evolucionan. Tenemos, digamos, del menos evolucionado al más evolucionado. El menos evolucionado es Pronéfros. Y esto está en todos los embriones. Es decir, que cuando el pez pone un huevito o la mamá, en este caso nuestra mamá, está embarazada, no es el embrión que está dentro del huevito y que está dentro del vientre de la madre, tiene unos riñones llamados pronéfros. Bien, hasta ahí hay una semejanza. Luego, eso va evolucionando y llegamos a los mesonéfros. Los mesonéfros lo tienen los peces y anfibios. Es decir, que cuando ese huevito de pez nace, ese pececito tiene mesonéfros, que son unos riñones un poquito más desarrollados. Y los anfibios igual. En el caso de los embriones de reptil, ave y mamífero. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía en el vientre de tu mamita, de los pronéfros, evolucionaron tus riñones a mesonéfros, pero todavía sigues en el vientre. Es decir, que todavía tú vas a nacer recién con ya los riñones desarrollados. ¿Y cómo se llaman los riñones que ya están desarrollados? Metanéfros. Este es el punto máximo de la evolución hasta ahora de los riñones. Y esto es típico de reptiles, aves y mamíferos. Es decir, que los riñones del reptil, del ave y el de nosotros los mamíferos tienen mucha semejanza. Bien chicos, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Ahora les toca leer una pequeña lecturita que está debajo de su separata. Y será hasta la siguiente clase. Saludos.